Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Jiménez, soy residente del segundo año de dermatología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y desde aquí, desde el hospital donde hoy hace un día soleado con 13 grados, pues voy a dar la sesión que trata sobre infecciones por micobacterias, basándome en el tema del RUC que trata sobre ello. Bueno, para empezar, comentar que el género Mycobacterium lo componen pues, más de 140 especies y de ellas 25 pues, producen patología tanto en humanos como en otros mamíferos. El grupo, todas ellas tienen en común que son bacilos aerobios, inmóviles y no esporulados. Y la principal característica es que la pared celular que presentan es rica en ácidos micólicos y esto le confiere resistencia a las tinciones que se usan típicamente en el laboratorio. El género Mycobacterium se clasifica en función de la pigmentación y del crecimiento. Con respecto al crecimiento, estas pueden ser de crecimiento lento, rápido o no cultivables en laboratorio. Y con respecto al pigmento, estas pueden ser fotocromógenas, es decir, producen pigmento en presencia de luz, escotocromógenas lo producen en ausencia de luz o no pigmentadas. Las bacterias más importantes dentro de este grupo, como la Mycobacterium tuberculosis, es de crecimiento lento y no pigmentada, lo que permite distinguirla de otra, y Mycobacterium leprae, que es no cultivable y tampoco es pigmentada. Con respecto a la Mycobacterium tuberculosis, comentar que la segunda causa de muerte por infección a causa de una enfermedad infecciosa en el mundo, detrás del VIH, que un tercio de la población mundial presenta una infección latente y la gran mayoría de los casos, el 94%, tienen lugar en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Existe una relación entre la Mycobacterium tuberculosis y el VIH y es que aumenta el riesgo de progresar a enfermedad tuberculosa, es decir, a presentar síntomas a causa de la infección y que es la primera causa de muerte en pacientes que son VIH positivo. Con respecto a las manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, es decir, que son poco frecuentes, de hecho, pues se corresponden con el menos del 2% de las manifestaciones extrapulmonares. Las manifestaciones cutáneas se pueden clasificar en tuberculides y en verdaderas tuberculosis cutánea. Las tuberculides en realidad son una reacción de hipersensibilidad a componentes antigénicos de la bacteria, por lo que no se puede detectar a la micobacteria en las lesiones cutáneas. Sin embargo, por el contrario, en las verdaderas tuberculosis cutáneas sí que se puede detectar las micobacterias con las pruebas de laboratorio. Estas se pueden clasificar en función de la forma de infección, que pueden ser por autoinoculación o por contigüidad, a través de un foco infeccioso adyacente, por vía hematógena o linfática o por vía exógena o inoculación directa de la bacteria a través de lesiones que haya en la piel previamente. También se pueden clasificar según la carga bacteriana en multibacilares, si los bacilos son fácilmente detectables, o por el contrario en paucibacilares, si los bacilos son difíciles de detectar. Aquí en esta pequeña tabla se engloban de forma resumida las distintas formas de tuberculosis cutánea en función de lo que he comentado antes, de la forma de inoculación y de si son paucibacilares o multibacilares de la carga bacteriana. Con respecto al diagnóstico de la tuberculosis cutánea, el gol estándar es el cultivo de las micobacterias. También se puede emplear la biopsia cutánea de las lesiones, se puede emplear el frotis, en el que se visualicen los bacilos ácido alcohol resistente tanto del exudado de la lesión como de la biopsia. Luego también pueden ser importantes, o resultar bastante útiles, las pruebas de detección de respuesta inmunológica a la tuberculosis, como el Mantoux o prueba de la tuberculina o el IGRA, y también pueden realizarse pruebas con la PCR en la que se detecte el ADN de la micobacteria. Con respecto al tratamiento, pues el tratamiento sistémico es el mismo que para la tuberculosis sistémica y pues lo componen 4 antibióticos, la isoniazida y la rifampicina durante 6 meses y la piracinamida y el etambutol los 2 primeros meses del tratamiento. En algunas de estas lesiones pueden ser necesarios emplear procedimientos quirúrgicos, aunque estos simplemente son de forma complementaria, no se emplean siempre. Entonces, la primera forma de tuberculosis cutánea que voy a comentar es la tuberculosis por inoculación primaria, también conocido como el chancro tuberculoso, que también, o complejo tuberculoso primario. Es una forma multibacilar y se produce por inoculación directa de la bacteria a través de traumatismos o lesiones que existan en la piel previamente. Es típico de niños en zonas endémicas de tuberculosis y se produce la lesión cutánea inicial, aparece a las 2 o 4 semanas de la inoculación y se manifiesta como una pápula o un nódulo marronáceo que evoluciona a una úlcera indolora. ¿Vale? Además también se acompaña aparece una linfadenopatía regional y esta suele aparecer típicamente a las 4 o 8 semanas del inicio de la clínica cutánea.
el esclerofuloderma, que es una manifestación multibacilar que se produce por contigüidad, hay un foco infeccioso tuberculosos adyacente, entonces por contigüidad a través de este foco pues, se inocula la piel de forma secundaria. Es más frecuente que se produzcan los ganglios cervicales de los ganglios linfáticos cervicales. Entonces, el foco infeccioso inicial se manifiesta como una pápula, un nódulo subcutáneo marronáceo, indoloro, que va aumentando de tamaño hasta que se ulcera, supura y crea fístulas con la superficie cutánea. Al ser generalmente afectación de los ganglios cervicales, pues esta puede ser, puede ser un foco infeccioso único, múltiple, o si afecta a una región de ganglios, a la misma región de cadena linfática, pues incluso pueden tener una disposición lineal. Con respecto a la tuberculosis cutis orificial, también es una forma multibacilar que se produce también por contigüidad y esta es típica de personas que tienen una infección tuberculosa gastrointestinal, pulmonar o geniturinaria ya en estadio avanzado y además se acompañan de una inmunodepresión severa. Entonces se suele manifestar como una úlcera dolorosa con borde en sacabocados, con borde abrupto en sacabocados, aunque es la forma más típica, aunque también otra forma que se puede presentar como una placa verrucosa, como se ve aquí, que puede similar a tuberculosis verrucosa, o como una placa similar al lupus vulgar que veremos a continuación. La tuberculosis cutánea miliar aguda se produce por diseminación hematógena y comentar que la tuberculosis miliar no suele tener, rara vez tiene manifestaciones cutáneas, pero si las tiene se manifiestan así como estas pápulas eritematosas o purpúricas, puntiformes, milimétricas, en las que aparecen vesículas subyacentes. Estas vesículas cuando se rompen pues generan costos y ulceración, entonces dejan una cicatriz hipopigmentada residual. Esta forma de tuberculosis cutánea se produce típicamente en individuos con una inmunodepresión ya severa, generalmente ya en pacientes VIH positivos ya en fase de SIDA. Y comentar esta forma de tuberculosis cutánea presenta, al contrario que en otras formas de tuberculosis de formas cutáneas, afectación sistémica asociada. Otra forma es el afecto tuberculoso metastásico, que también se conoce como goma tuberculosa, se produce por diseminación hematógena y es típico o de niños desnutridos o de adultos inmunodeprimidos. Y la manifestación típica es esta, es un nódulo subcutáneo indoloro, fluctuante, que típicamente aparece en extremidades y que no se suele acompañar de adenopatías. La tuberculosis verrucosa se produce por inoculación directa del bacilo que entra a través de la superficie cutánea pues, mediante traumatismo de la piel o a través de heridas previamente existentes. Entonces, es típico de niños que juegan en áreas contaminadas o de adultos, se trata de exposición ocupacional. Entonces, como se produce por inoculación directa, en adultos es típico que aparezca en los dedos y en el dorso de los dedos, como se ve en la imagen, y en niños pues, en tobillos. Entonces, la manifestación inicial suele ser una pápula verrucosa que crece de forma excéntrica hasta que forma una placa de mayor tamaño, que es indolora y además presenta un halo inflamatorio perilesional. Y es típica que aparezca pues, en las zonas donde se ha producido el traumatismo, donde existía una lesión cutánea previamente. Con respecto al lupus vulgar, se puede producir por diseminación hematógena linfática o por contigüidades de un foco infeccioso adyacente. Es la forma de tuberculosis cutánea más frecuente en Europa y la etiología, además de la micobacteria en tuberculosis, también la pueden presentar lesiones similares, la Mycobacterium bovis, o también puede ser una complicación de la vacunación por la BCG. Presenta una gran variabilidad clínica y la forma clásica típica, la más frecuente, es una placa marronácea, bien delimitada, indolora, que suele ser generalmente única y lo que se conoce que es típico es que a la dioscopia, es decir, al poner un portaobjetos encima de la lesión, adquiere un color amarillento que se conoce como de jalea de manzana. Esta la forma en placas, que se manifiesta así como una placa, son placas con bordes como serpinginosos irregulares. Y la superficie suele ser lisa o también puede presentar estas costas gruesas blanquecinas típicas como psoriasiformes. Está la forma ulcerativa mutilante en la que predomina la ulceración y la necrosis y se afecta a los tejidos subyacentes, como el tejido celular subcutáneo o el cartílago, por lo que esto da lugar a cicatrices, a deformidades o a contracturas. Otra forma es la forma vegetante, en la que también se afecta los tejidos subyacentes y en este caso se produce mínima cicatrización y también se pueden afectar las mucosas.
Luego está la forma tumoral light, que es una forma hipertrófica del lupus vulgar, que se puede manifestar como nódulos o como masas hiperqueratóxicas, como la que vemos en la imagen. Y además también puede asociar linfedema o dilatación muscular. Y la otra, por último, comentar la forma papular y nodular, que básicamente es que coexisten distintas formas lesionales dentro de las manifestaciones cutáneas, simultáneamente. Voy a comentar las tuberculosis, que como he comentado antes, no son verdaderas afectaciones cutáneas de la tuberculosis, sino una reacción de hipersensibilidad al componente antigénico de la bacteria. Entonces, en los criterios diagnósticos, pues existe una biopsia compatible, que haya, importante en este caso, que haya una prueba de detección de respuesta inmunológica positiva, puesto que el resto de las pruebas, como el cultivo o las tinciones con ácido alcohol resistente, van a ser negativas, y además, al no deberse como tal a la infección, se resuelve sin tratamiento antituberculostático. Esa se clasifica en la forma micropapular, papular o nodular. En primer lugar, el líquen nefrofluorescente, que es una forma micropapular que se manifiesta como estas pápulas milimétricas que suelen estar agrupadas, suelen tener o color piel o pueden ser también eritematosas o violáceas. Y también puede estar causada por otras, se pueden causar debido a otras infecciones por otras micobacterias, como Bovis o Mycobacterium avium. Por otro lado está la tuberculosis de papulonecrótica, que estos son brotes simétricos de pápulas recurrentes que además se ulceran y forman costras en las extremidades, como las que vemos en la imagen. Por otro lado, comentar el eritema indurado de bacilo vasculitis nodular, que es más conocido, que es porque es la forma de tuberculitis más frecuente. Es una forma de paniculitis que se asocia típicamente a tuberculosis, afecta con mayor frecuencia a las mujeres jóvenes y de mediana edad, y la presentación clásica o típica más frecuente son como nódulos subcutáneos dolorosos que aparecen por mayor frecuencia en cara posterior de miembros inferiores, aunque también pueden afectar a otras partes del cuerpo. Estos nódulos se ulceran y con la ulceración pues dejan cicatriz de pigmentación residual. El lupus miliar diseminado facial se cree que puede ser una variante de rosácea y se manifiesta como estas pápulas necróticas en la región malar y frontotemporal de la cara, y también afecta a las orejas. También comentar la mastitis tuberculosa, que entraría dentro del diagnóstico diferencial de cáncer de mama, puesto que clínicamente es prácticamente indistinguible. Suele afectar de forma unilateral y se manifiesta como una placa o un nódulo ulcerado, o también puede manifestarse como un acceso, como ese nódulo fluctuante, y presenta un curso crónico. Ahora voy a comentar las manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, las micobacterias no tuberculosis, que también se conocen como atípicas. Este tipo de bacterias se consideran dentro de este grupo aquellas micobacterias que no son ni la tuberculosis ni la Mycobacterium leprae, son microorganismos ambientales, es decir, residen en el suelo y en el agua. Y la patología que producen es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. En primer lugar voy a comentar el Mycobacterium marinum, que se conoce como el granuloma de las piscinas o granuloma de los acuarios, que es la micobacteria no tuberculosa con afectación cutánea más frecuente. Es típica de personas que manipulan agua que están contaminadas con la bacteria, pues eso se produce generalmente en hay que tener presente en pacientes que son pescadores o pescaderos o cocineros, se producen por inoculación externa de la bacteria a través de heridas que entran en contacto con el agua contaminada. Entonces, por eso es más frecuente en dedos y en el dorso de las manos. La forma nodular es la más frecuente, se suele presentar como un nódulo asintomático solitario que se puede ulcerar o supurar. O también puede manifestarse como una placa verrucosa única. Luego está la fórmula esporotricoide, como la que se ve en la imagen, que es el 20% de los casos, que estos nódulos subcutáneos lo que hacen es que siguen una disposición lineal según el trayecto linfático. El tratamiento típico son con tetraciclinas, y comentar que esta micobacteria es resistente al tratamiento habitual de la micobacteria en tuberculosis, como la isoniazida o la piracinamida. La Mycobacterium úlcera, que también se conoce con el nombre de úlcera de Buruli, es la tercera infección más frecuente por micobacterias a nivel mundial. Es típica de áreas rurales, de regiones tropicales, y el grupo de edad más afectado son niños entre los 5 y los 15 años. Se manifiesta como un nódulo inicial indoloro, que es más frecuente en extremidades, que evoluciona a esta úlcera con borde excavado. Comentar que me ha parecido curioso que si la úlcera, pese al tamaño lo que pueda suponer la imagen, no tiene afectación sistémica, excepto que esté sobreinfectada o que tenga una sepsis secundaria. Esta úlcera puede progresar a tendones, articulaciones de hueso, otros tejidos adyacentes, y cura con impotencia funcional, dejando cicatrices o retracciones.
El tratamiento es antibiótico con rifampicina y estreptomicina y si el tamaño es mayor de 15 centímetros, un tamaño ya considerable, pues puede requerir desbridamiento necrótico e injertos. Mycobacterium kansasi, que es una micobacteria de tuberculosis frecuente, pero es rara la afectación cutánea en este tipo de bacteria. Como factor de riesgo es típico de pacientes que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bueno, presenta una gran variedad clínica, que es básicamente que tiene una clínica cutánea inespecífica, de pápulas, pústulas, también se puede manifestar como celulitis, etc. Con respecto al Mycobacterium avium, el complejo Mycobacterium avium, que lo engloba la Mycobacterium avium o el intercelulares, también la afectación cutánea es rara, y ese grupo de bacterias lo que generan típicamente es causan típicamente linfadenitis cervical. Entonces, la afectación cutánea suele ser a través de un traumatismo o de lesión de una de estas linfadenitis que produce una inoculación secundaria de la piel, por lo que puede ser indistinguible del escrofuloderma, porque tenemos lo que sería el nódulo de la linfadenitis, que al lesionarse pues, se produce esta ulceración, esta visualización con la piel. El tratamiento pues, puede requerir la extinción del ganglio afectado y además, bueno, si el paciente es VIH positivo o está inmunodeprimido, requerir tratamiento antibiótico asociado. Con respecto a Mycobacterium haemophilus, pues esto es típico, hay que tener en cuenta en pacientes que están inmunodeprimidos, trasplantados y típicamente también que presentan neoplasias hematológicas. Y se producen estos nódulos eritematoviolacos típicamente en extremidades, que se pueden ulcerar o también supurar. Y además también pues, en ese grupo, en ese tipo de esta patología, esta micobacteria, pues también genera afectaciones sistémicas concomitantes. Luego las micobacterias de rápido crecimiento son la Mycobacterium accesus, el Chelorae ortuitum, que estos presentan dos patrones de afectación cutánea. En inmunocompetentes se produce un acceso o un nódulo cesificado en la zona en la que se ha producido el traumatismo, es decir, por inoculación directa de la bacteria, y en inmunodeprimidos no existe una historia previa de traumatismo asociado y se puede manifestar como nódulos subcutáneos múltiples, como se ve en la imagen, y además puede asociar linfadenitis y también inflamación de a otros niveles, como queratitis o endocarditis. Y ya está. Gracias a todos.